Bueno, muy feliz sábado para todos. ¿Cómo están? Qué lindo verlos, qué lindo poder estar juntos en la casa de Dios. Qué lindo ver cómo la iglesia se va llenando para poder venir, ¿no es cierto?, a reencontrarnos con nuestro Dios, como hacemos cada semana, ¿no es cierto?, cada sábado. Quiero saludar a aquellos que nos están viendo a través de YouTube, de nuestro canal. Sabemos que a veces las distancias, a veces la enfermedad no permite que todos podamos estar juntos aquí como quisiéramos, pero tenemos esta herramienta tan importante que nos permite también a la distancia estar conectados. Así que un saludo para todos los que nos están viendo en esta transmisión. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes en esta mañana. Estoy mirando así un poco a vuelo de pájaro. Si tenemos alguna visita, alguien que nos esté visitando por primera vez, creo que no, ¿no es cierto? No, me parece que estamos. Bueno, un gusto tenerlos a todos aquí. Hoy es un día especial, más allá de que siempre es especial, porque nos reencontramos con nuestro Dios y con nuestros hermanos, pero también hoy es el día del joven universitario, ¿es así? Así que bueno, felicitaciones a todos nuestros estudiantes, que son muchos. A veces no los tenemos a todos en el radar, pero son muchos los jóvenes que están con nosotros trabajando activamente, porque además de su estudio, que sobre todo la mayoría que estudian medicina, no es poca cosa poder sacar poco de tiempo ¿no es cierto?, para dedicarle las cosas de Dios, por lo menos las actividades de la iglesia. Y aquí están siempre presentes, así que felicitaciones a nuestros jóvenes en su día, ¿no es cierto?, a los estudiantes por todo el esfuerzo que hacen. Y también después, para el que quiera saludarnos en las salidas, el Día del Anciano. Pero bueno, eso se los dejo como un plus. Me enteré hoy a la mañana, no lo tenía presente, uno de nuestros ancianos de otra de las iglesias que nos saludó. Así que bueno, hoy también es el Día del Anciano. Gracias. Vamos a dar comienzo a nuestro culto, entonces en esta mañana la tenemos a Jessie, que va a tener la palabra de Dios, así que la vamos a dejar ahora los minutos a ella. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Bueno, un gusto para mí estar nuevamente en la casa de Dios con ustedes. Y como comentaba Rodri, hoy es el día del joven universitario. A ver, levanten las manos, ¿dónde están esos jóvenes? Bueno, feliz día y feliz día para los que nos sentimos jóvenes también. Así que, bueno, este sermón en especial va dedicado a ustedes, es para todos también, pero en especial para los jóvenes universitarios. Como dijo Rodri, sabemos que no es fácil repartir por ahí la agenda entre los compromisos con la facultad, el estudio, también trabajar para Dios. Así que bueno, espero que pueda ser de provecho estas palabras de esta mañana. Les preparé un PowerPoint, si lo tenemos ahí para compartir. Bueno, ahí está el flyer para saludar a los jóvenes y que tengan un feliz día. Y les traigo la historia de otros jóvenes universitarios como ustedes también, que está en el libro de Daniel, seguramente una historia muy conocida por todos. Y el título del sermón de esta mañana es Firmes en Babilonia, cómo mantener la fe cuando todo intenta cambiarte. Bueno, el libro de Daniel generalmente uno lo puede dividir en dos partes, del capítulo 1 al 6. Está la historia de Daniel y sus amigos y nos muestra cómo Dios está con nosotros en distintas pruebas y situaciones difíciles. Y después tenemos la segunda parte del capítulo 7 en adelante hasta el final del libro, que nos muestra que Dios está al mando de la historia de este mundo. Él es quien pone reinos, quita reinos. Los reinos del mundo van pasando, son temporales, pero el reino de Dios es el que permanece para siempre y la victoria final le pertenece a Dios. Y nos vamos a enfocar esta mañana en los primeros 6 capítulos del libro de Daniel. En el capítulo 1 nos cuenta la historia de Daniel y sus amigos y nos hace una pregunta: ¿quién soy cuando todos intentan decirme quién debo ser? Pasa en los jóvenes que van en la universidad y bueno, aquellos que también hemos pasado por la universidad y tuvimos esta experiencia, que es una etapa de la vida compleja, es muy linda, hay que disfrutarla obviamente, pero también hay distintas pruebas
que nos van a preguntar sobre nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Si la presión social me va a llevar a ser alguien diferente de mi escala de valores o no. Así que es una etapa muy buena para responder todas estas preguntas. Y voy a leer el capítulo 1, si ustedes me quieren acompañar en sus Biblias, en el libro de Daniel. Y voy a leer del versículo 1 al 6. Y dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Fíjense, no poca cosa, iban a estar en la corte del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, es decir, que iban a estar en la Universidad de Babilonia, una universidad muy prestigiosa a donde se preparaban los futuros gobernadores de Babilonia. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea que esta carrera diplomática en la Universidad de Babilonia duraba 3 años. Y en ese tiempo tenían que sacar buenas notas, esforzarse, prepararse, aprender un idioma nuevo, aprender las relaciones políticas de ese momento. Y entre estos jóvenes universitarios estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Por lo que leímos hasta acá, entonces, Daniel había sido exiliado de su país. ¿Cuántas veces los universitarios también, para poder estudiar una carrera, para poder formarse y prepararse para su futuro laboral, tienen que salir de su ciudad natal y quizás trasladarse a otro lugar diferente, y muchas veces a otro país diferente, como tenemos muchos de nuestros amigos que son de Brasil y de otros países, y enfrentarse a otra cultura, otro idioma, otras costumbres, sin perder de vista su propia identidad, sin dejar de ser quienes son. Y bueno, este acontecimiento de la invasión de Babilonia en Israel ocurrió en varias etapas. Comenzó en el año 597 a.C. y fueron exiliados varios jóvenes. Y entre estos jóvenes que cumplían estas características que pidió el rey, estaban Daniel y sus amigos. Y también ellos pasaron muchas situaciones difíciles, como nos puede pasar a nosotros, cuestiones que quizás no elegimos, como una materia complicada de rendir, un examen que es difícil, un profesor que es bastante complejo, que no nos pone notas favorables, quizás que nos cita otra próxima mesa. Y estas situaciones nos pueden angustiar y no tenemos que perder de vista la fe en Dios. Uno se puede preguntar dónde está Dios en este lugar, y la historia de Daniel nos muestra que Dios estuvo presente inclusive en Babilonia, inclusive lejos de su casa, lejos de su familia. Seguimos viendo en el versículo 7, que dice que a Daniel y a sus amigos, el jefe de los eunucos les cambió los nombres. A Daniel le puso el nombre Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Estos eran nombres babilónicos y tenían un significado espiritual.
sabemos que los nombres originales que tenían Daniel y sus amigos hacían alguna referencia a Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, el Señor es misericordioso. Misael, quien como Dios. Y Azarías, el Señor ayuda. Estos nombres que fueron elegidos por los padres de estos muchachos revelaban que tenían una fe arraigada en Dios. Justamente este nombre que ellos tenían, a donde fuera que los llamaran, demostraba que creían en Dios. Por eso al llegar a Babilonia, les cambiaron sus nombres, colocando los nombres de dioses paganos de Babilonia. A Daniel le colocaron el nombre de Belsasar, que significa el dios Bel protege al rey, un dios pagano. A Ananías le colocaron el nombre Sadrach, que significa mandato del dios Aku. A Misael lo llamaron Mesac, que significa quien como el dios Aku. Y a Azarías, Abednego, que significa siervo del dios Nabu. O sea que ahora, cuando llamasen a ellos por su nombre, harían referencia a los dioses paganos de Babilonia. Y el objetivo de cambiar el nombre, que parece algo tan simple, revelaba algo más profundo que quería significar una pertenencia a esa cultura y a esa religión. Y ellos tuvieron que aceptar esos nombres. Sin embargo, en su corazón seguía perteneciendo a Dios. Y a veces la sociedad también nos quiere poner ciertos nombres o etiquetas. Nos dice, por ejemplo, que somos lo que tenemos, somos las notas que sacamos en la facultad, somos los logros académicos, somos el título universitario, somos el trabajo que tenemos, el cargo, la opinión que tienen los demás de nosotros o nuestro pasado. Y así es como nos va rotulando la sociedad, nos va poniendo nombres y etiquetas. Pero nosotros tenemos que saber en nuestro interior que nuestra identidad viene de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él nos ama y nos valora como somos, sin estas etiquetas que nos pone el mundo. Voy a continuar leyendo el versículo 8 al 14. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es decir, que el jefe de los eunucos estaba preocupado que ellos al no comer este banquete del rey llegaran a estar desnutridos o débiles o tener algún déficit intelectual. Y en el versículo 11 nos dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y que nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces el jefe de los eunucos consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Bueno, entonces la siguiente prueba tiene que ver con la alimentación. Daniel y sus amigos sabían que estas comidas que se ofrecían en los banquetes del rey, que eran muy suntuosas y muy abundantes y llamativas a los 5 sentidos, pero probablemente algunos de estos alimentos estaban prohibidos en la Biblia o habían sido ofrecidos en sacrificio a los ídolos paganos. Entonces, para no cometer ningún error, ellos prefirieron guardar su alimentación en base a los valores que habían aprendido.
Por eso pidieron permiso para tener una vianda saludable y hicieron la prueba a ver si en ese plazo de los 10 días ellos estaban bien físicamente e intelectualmente. Y miren lo que pasó en el versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea que el resultado estaba a la vista. Ellos eran mucho más fuertes, no solo físicamente, sino intelectualmente. Y a veces sucede, ¿no?, que cuando uno elige otros valores, la sociedad puede juzgar. A mí me pasó en mi época de facultad, cuando yo le comentaba a un docente que era adventista y que los adventistas no trabajábamos en sábado ni estudiábamos en sábado. Y tenía una conversación sincera con él porque realmente fue muy abierto a la charla. Me decía, pero vos así te vas a fundir económicamente. Dice, no trabajan el viernes, no trabajan el sábado, ¿cuál trabajan? Digo, no, doctor, bueno, veremos en unos años. Acá estoy, gracias a Dios, no me fundí. Lo digo en modo de broma, pero realmente los resultados, ¿no? Comparando si uno sigue fiel a Dios y podemos seguir viendo las bendiciones a través del tiempo. Y esto fue lo que pasó con Daniel y sus amigos. Y bueno, justamente Dios honra a quienes permanecen firmes. Estos muchachos fueron más sabios, más saludables, y Dios los estaba preparando para un propósito mejor, porque pasaron de ser simples exiliados a prepararse para ser futuros gobernadores de Babilonia. Como conclusión, entonces, vemos que Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia como cautivos, pero a través de esta preparación que tenía Dios, fueron sabios y mantuvieron su identidad firme. La segunda prueba que atravesaron en el capítulo 2 nos hace preguntarnos qué hago cuando no tengo todas las respuestas. A veces nos preocupamos por el futuro, ¿no? Si vamos a lograr recibirnos, si vamos a tener trabajo, si vamos a poder crecer académicamente, habré elegido la carrera correcta, y a veces no tenemos todas esas respuestas. Sin embargo, sí Dios las tiene. Y vemos en el capítulo 2, del versículo 1 al 11, que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño. Dice, en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. ¿Cómo iban a adivinar el sueño si el rey mismo se lo había olvidado? No se acordaba lo que había soñado. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis en mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Este sueño obviamente fue inspirado por Dios, y Dios fue quien permitió que el rey lo olvidara. Y luego le dio la sabiduría a Daniel para poder contarle primero cuál era el sueño,
que eso no lo iba a saber nadie, solamente Dios, y también revelar la interpretación. Y a veces nos pasa también a nosotros, ¿no? Que tenemos situaciones complejas y que no sabemos cuál es la solución, pero Dios siempre tiene la solución. Y fíjense cuál fue la respuesta de los sabios. Que no, en el versículo 10 dice, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Hasta los mismos astrólogos y consejeros del rey se dieron cuenta que esto desafiaba los límites humanos y que solamente los dioses, para ellos, ¿no? o Dios para nosotros, eran los únicos que podían resolver este asunto. Y vamos a ver cómo llegó la respuesta. En el versículo 16 dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y él mostraría la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia, porque ellos también estaban incluidos en este decreto de muerte. Vemos que Daniel no actuó solo, él pidió apoyo en sus compañeros. Y qué importante es para nosotros tomar esta lección de orar con nuestros amigos de oración, con nuestros familiares, buscar el apoyo espiritual. No podemos luchar algunas batallas solos, siempre es importante el apoyo de nuestros hermanos y de nuestra comunidad en Cristo. Y esto fue lo que hicieron ellos. Y del versículo 19 al 23, ahí vemos que Dios revela lo que nadie podía saber. No lo voy a leer porque si no se va a hacer muy largo, pero el sueño tenía que ver con esa estatua que se ve en la imagen del PowerPoint, donde había una cabeza de oro que representaba a Babilonia como un imperio poderoso y muy fuerte, y luego, a medida que iba bajando al torso, a los muslos, a las piernas, iban habiendo materiales de diferente valor, menor, y representaba otros reinos que iban a seguir sucediendo hasta que llegaba una piedra a destruir todo ese reino, que significaba el reino de Dios, y era la historia final de esta humanidad. Entonces vemos que Dios le reveló a Daniel el sueño y también la interpretación. Y que esta prueba que parecía imposible también fue una oportunidad para dar un testimonio de Dios, como nos dice en el versículo 46. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Este problema que parecía que iba a destruir a Daniel y a sus amigos, terminó demostrando el poder de Dios, y esta crisis terminó siendo un testimonio. Y la enseñanza que nos deja es que cuando el problema supera nuestras capacidades humanas, nunca supera la capacidad de Dios. La siguiente prueba que vino fue la prueba del horno de fuego, que está en el capítulo de Daniel 3. Y nos podemos preguntar, ¿qué hago cuando obedecer a Dios tiene un costo? A veces en esta sociedad tenemos miedo de ir contra la corriente, de ir en contra de lo que los demás hacen y no encajar. Y nos puede pasar en todas las etapas de la vida, a los universitarios y a los que ya no lo somos también. Y
ahí nos comenta en la Biblia que Nabucodonosor se quedó pensando en el sueño de la estatua y dijo, yo no voy a hacer solamente la cabeza de oro, quiero hacer la estatua completa de oro, mi reino no va a tener fin. Entonces mandó a construir una estatua gigante, toda de oro macizo, y dio el decreto de que todo el mundo, al escuchar los sonidos de los instrumentos, tenían que postrarse y adorar esta estatua. Esto nos lo cuenta en el capítulo 3, del 1 hasta el 6. Y como los demás gobernadores, los demás integrantes de la corte del rey veían que Daniel y sus amigos eran personas muy íntegras, llegaron a sentir ciertos celos, cierta envidia, y buscaban la manera de acusarlo y no encontraban porque ellos realmente tenían mucha integridad. Entonces aprovecharon la ocasión para decirle al rey, mirá rey, que estos muchachos sirven al Dios de Israel, no te sirven a vos ni sirven a los dioses de Babilonia. Entonces el enojo fue muy grande y en el versículo 13 nos dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Acá el rey estaba desafiando inclusive a Dios, diciéndole, miren muchachos que Dios no los va a poder salvar de esta, está muy difícil. Y bueno, a nosotros nos puede pasar a veces lo mismo y decir, bueno, todo el mundo lo hace, todos piensan de esta forma, todos se postran, todos actúan, ¿por qué voy a ir en contra de la corriente? Me van a ver como un distinto, una distinta. Y la fidelidad de estos muchachos ya venía de antes, no empezaron a ser fieles a Dios en ese momento y a tomar esa decisión ahí, sino que era una decisión que ya tenían tomada antes. Y en el versículo 16 dice, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué fuerte, ¿no? Qué fe tan firme que tuvieron. Bueno, se imaginarán la ira del rey como se puso, que dijo que calienten el horno 7 veces más todavía de lo que ya estaba hirviendo, y ordenó que atasen a estos muchachos y los arrojasen dentro del horno. Y nos cuenta la Biblia que los soldados que estaban encargados de echarlos en el horno murieron por el calor aplastante que hacía alrededor del horno. Imagínense lo que era dentro del horno. Y ahí aparece una situación un tanto peculiar, porque nos dice en el versículo 24 que el rey quedó espantado por algo que vio. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dios no estaba mirando de lejos esta situación, estaba dentro del horno con ellos. Y esto nos hace pensar que a veces cuando nosotros pasamos una prueba, muchas veces le pedimos a Dios que nos saque esa prueba, que la podamos pasar de largo,
Y a veces no nos quita la prueba, pero está dentro de la prueba con nosotros. Y esto nos da una seguridad muy firme en Dios. Entonces, el rey Nabucodonosor, cuando ve esta situación y reconoce que está Dios dentro del horno y que los muchachos estaban paseando y charlando como si nada, manda a los soldados que los saquen y los traigan. Y en el versículo 27 dice que estaban todos admirados, inclusive el resto de la corte del rey se acercó a ver qué estaba pasando. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a fuego, no tenían olor a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Se acuerdan que unos minutos antes el rey dijo: ¿Quién los va a librar? Su Dios no va a poder. Y ahora estaba reconociendo que era Dios el que había estado con ellos y los había librado de esta prueba. Y lo interesante también es que las cuerdas con las que habían atado sus manos habían desaparecido. Y esto nos hace pensar que a veces las pruebas por las que nosotros pasamos también pueden moldear nuestro carácter y nos puede liberar de distintas ataduras que tenemos que no nos dejan avanzar en nuestra fe cristiana. Y lo importante de esto es que, como les decía antes, Dios a veces no evita las pruebas, pero sí está con nosotros cuando llega el momento de pasar por el horno de fuego. Vamos a pasar a la siguiente prueba, que era la del juicio inminente, que nos cuenta en Daniel 5. Y nos podemos preguntar qué pasa cuando Dios pesa nuestro corazón. En esta etapa de la historia ya no estaba Nabucodonosor, estaba su hijo Belsasar gobernando, que era quien lo siguió en el reinado. Y Belsasar era distinto porque él vivía mucho de las apariencias y de hacer fiestas exuberantes. Y a nosotros también nos puede pasar que el mundo nos muestra un modelo a seguir de vivir de apariencias, pero quizás en nuestro interior estemos vacíos, como le pasó a Belsasar. Y bueno, nos cuenta la historia que Belsasar, en el versículo 1, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Bueno, nos cuenta que bebieron vino, alabaron a los dioses, a los ídolos, y estaban totalmente embriagados. Y la falta más grave en sí misma era utilizar estos utensilios que eran sagrados, que eran del templo de Jerusalén. Inclusive hasta el rey Nabucodonosor sabía el significado de estos utensilios, pero Belsasar no lo tomó en cuenta. Y en medio de la fiesta apareció algo asombroso. En el versículo 5 nos dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Bueno, lo que sucedió aquí era la mano de Dios que estaba escribiendo en la pared, y las palabras que habían escritas era Mene Mene, que significa Dios contó tus días, es decir, que el tiempo tiene un límite. Veremos si lo supo aprovechar o no. Tekel, que ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Nos muestra que Dios evalúa el corazón de las personas. Uparsin,
tu reino será dividido. Mostraba que los logros humanos no son eternos. Bueno, Dios pesa el corazón de las personas, no las apariencias, como podemos juzgar los seres humanos, que juzgamos a las personas por su posición, su éxito, su reconocimiento, pero Dios mira al interior de nosotros. Y en este momento el rey empezó a llamar a todos sus sabios para que interpreten esta escritura y nadie lo podía hacer. Entonces la esposa del rey recordó que en los tiempos de Nabucodonosor, el padre de Belsasar, estaba Daniel y sus amigos, que habían sido en una posición jerárquica muy importante debido a su sabiduría, y los mandó a llamar también. Entonces les pidió que interpretara esta escritura. Bueno, Daniel le tiene que dar esta interpretación y obviamente me imagino que no fue un mensaje fácil, porque a veces nos toca también a nosotros dar una verdad que no es fácil de digerir y sin embargo tenemos que dar la verdad como Dios nos pide. Y esa misma noche, Darío del Imperio de Media invadió Babilonia, el rey fue muerto, tal cual decía la escritura en la pared, y ahí comenzó el reinado de Darío. Y allí pasamos al capítulo 6, que ya vemos la última prueba, la prueba del foso de los leones. Y otra pregunta que nos deja es, ¿Dios me sostendrá cuando me ataquen? En el capítulo 6, el versículo 1, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Nos hace recordar un poco la historia de Nabucodonosor, ¿no? Porque evidentemente Daniel y sus amigos del gobierno anterior de Belsasar parecía que había sido un poco olvidado y Darío les vuelve a dar reconocimiento, ve en ellos algo muy valioso y dice que puso sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Qué impresionante, ¿no? La integridad y la sabiduría que habrá tenido Daniel para que este rey decida ponerlo sobre todo el gobierno. Bueno, y nos dice el versículo 4 que los gobernadores y sátrapas otra vez estaban celosos y buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces pensaron la manera de destruirlo, y ellos encontraron que había algo muy firme en él, que era su relación con Dios, y dijeron, bueno, usemos esta relación con Dios para ponerle una prueba. Entonces, dice en el versículo 6 que estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Bueno, lo convencieron tanto al rey Darío que terminó firmando con su sello real este decreto de que no se podía adorar a ningún otro dios. ¿Y qué creen que hizo Daniel? Daniel siguió orando, como lo hacía siempre. Abría las ventanas de su habitación hacia Jerusalén y oraba 3 veces por día, no tenía ningún temor. Entonces los gobernadores vieron que Daniel seguía firme en su fe y le comentaron al rey que no estaba cumpliendo.
Y el rey Darío estimaba mucho a Daniel y nos dice la Biblia que muy en su pesar encontró la forma de liberarlo a Daniel, pero no pudo, de este decreto de muerte. Entonces tuvo que ser arrojado al foso de los leones. Y dice la Biblia que el rey Darío esa noche no durmió porque estaba muy preocupado. Y el versículo 19 dice que el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. A veces nos sucede a nosotros también que estamos en situaciones en medio de los leones y los leones no desaparecen. Pero el poder de Dios puede hacer que esos leones no tengan la capacidad de hacernos daño. Y también el foso de los leones se convirtió en otro testimonio, ya que el rey Darío, dice en el versículo 25, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué impresionante, ¿no? Que parece hasta un sermón que lo está dando el rey Darío, impactado por el milagro que Dios había hecho con Daniel en el foso de los leones. Así que espero que nosotros en esta mañana también podamos ver la presencia de Dios en nuestras vidas a través de las pruebas y cómo muchas veces estas pruebas nos sirven para pulir nuestro carácter y para ser un testimonio vivo de Dios. Feliz sábado. Estamos muy contentos por este día, el Día del Universitario Adventista. Acá tenemos representados algunos universitarios y como predicó Jesse, cómo Dios siempre está presente en nuestra vida. Y por eso la canción que nosotros vamos a cantar ahora declara que Dios es santo sobre todas las cosas. Así que podamos ahora declarar que Dios es santo.